Todo lo que escribe el apóstol Santiago en su carta es a los salvados. La salvación no es por obras. La salvación es conseguida por la persona cuando logra creer que Cristo lo salvó en la cruz y nada más. Es decir, la salvación del infierno, de la condena por los pecados, es obtenida por el ser humano cuando el ser humano le cree a Dios que Él envió a su Hijo, Dios hecho hombre, a morir por nuestros pecados. ¿Qué es lo que condena al hombre al infierno? Los pecados. ¿Qué es lo que a mí me condenaba al infierno? Mis pecados. Porque los pecados se pagan con la muerte del alma. Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. ¿Qué es lo que a ti te condena al infierno? Tus pecados. Pero ¿sabes lo que Dios hizo por ti? Él te salvó cuando Cristo murió por tus pecados. Y por cierto, por mis pecados. De manera que la persona queda totalmente salva de toda condena cuando le ha creído a Dios. Le ha creído que Cristo murió por sus pecados. El Evangelio es eso. Es el anuncio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego, cuando una persona cree que Cristo murió por sus pecados, la persona es salva para siempre, no importa lo que haga, porque en la cruz del Calvario Cristo cargó todos, no parte de nuestros pecados, todos. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, todos. Cristo murió por nuestros pecados. Hay que entender el alcance de esto que hizo Cristo por nosotros. Si Cristo murió por tus pecados, eso significa para ti que judicialmente, ante el juicio, ante Dios, del juez de vivos y juez de muertos, tus pecados ya no existen más. Si Cristo murió por tus pecados ya no existen más, porque Cristo murió por tus pecados. Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y si Cristo Jesús llevó todos tus pecados en el cuerpo de Él, en el cuerpo de Cristo sobre el madero, significa que ya tus pecados no existen más. Que Cristo los sacó todos de ti, los cargó en su cuerpo y Cristo murió por tus pecados. Aquello que a ti hacía morir tu alma, que son tus pecados, Cristo los cargó en su cuerpo y Él murió en vez de ti. Cristo murió por tus pecados. Hubo un condenado a la muerte por tus pecados. Ese fue Cristo. Y Cristo murió por tus pecados, para que tú ya no tuvieses que morir en tus pecados. Entonces tú eres salvo si tú lo crees. Y tú eres condenado si tú no lo crees. Porque haces a Dios mentiroso. Pecas con el mayor pecado que el ser humano puede pecar contra Dios. Pecado de incredulidad. Vuelves a Dios a un mentiroso. Tú conviertes a Dios por tu incredulidad en un mentiroso. Porque Dios ha dicho que Él te salvó. ¿Cuándo te salvó? En la cruz. En Isaías 43, 11 y 12 leemos lo que dice Dios. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Te salvó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Cuando Cristo cargó todos tus pecados en su cuerpo y Cristo murió por todos tus pecados para que tú ya no tuvieses que morir en tus pecados. Lo que a ti condena tu alma al infierno son tus pecados, pero Cristo murió por tus pecados. Entonces ya tú no tienes que morir en tus pecados, porque Cristo murió por tus pecados. La salvación no es por obras, la salvación es por creer en el Evangelio, creer que Cristo murió por tus pecados. Cuando yo un día creí que Cristo murió por mis pecados, fui salvo. Dios tomó en cuenta mi fe. El hombre es justificado por la fe, no por las obras de la ley. Ahora aquí el apóstol Santiago habla de una justificación del salvado, de la persona que ya ha sido salva. Porque nosotros los salvados tenemos que ser justificados para ser bendecidos. Abraham fue salvo en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando Abraham le creyó a Dios y su fe le fue imputada por justicia. Todavía Abraham no tenía hijo, pero Dios le prometió que le iba a dar un hijo, y cuando Abraham le creyó, fue salvo. Fue justificado por la fe. Génesis capítulo 15, versículo 6.
Luego, en Génesis 17:5, Abraham cambió de nombre, que es propio de un salvado. Dios le cambia el nombre a un salvado. Dios ha prometido a su iglesia que le va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Cuando una persona nace espiritualmente de nuevo, pasa a ser una nueva criatura. Y solamente por haber oído y haber creído que Cristo lo salvó en la cruz, haber creído en el Evangelio, nada más. En Génesis 17:5, Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham, porque fue salvo Abraham. Ahora Abraham fue justificado por las obras para recibir bendición, pero no para ser salvo, pues ya era salvo Abraham. La salvación no es por obras. En Génesis 22:16 leemos que Abraham fue justificado para recibir bendición, no para ser salvo, porque ya Abraham era salvo, pero fue justificado por las obras en su calidad de salvado. Todos los que nos hemos sido salvos por haber creído que Cristo nos salvó en la cruz, ahora tenemos que ser justificados por las obras, demostrar esa fe que hemos puesto en Cristo por obras de justicia. Pero ya no para ser salvos, porque ya somos salvos. Si morimos, vamos al cielo. Pero tenemos que ser justificados por las obras, demostrando que nosotros tenemos fe. La fe tiene que ser demostrada por las obras. Ya somos salvos. Ya le creímos a Dios que Él nos salvó en la cruz del Calvario. Pero ahora tenemos, en nuestra calidad de salvados, si morimos vamos al cielo, porque Cristo ya nos salvó, ahora tenemos que ser justificados por las obras, porque hay un tribunal de Cristo, para no sufrir pérdidas, no sufrir pérdida de corona, pérdida de galardones, para eso. En Génesis 22:16, cuando ya Isaac había crecido, Dios le manda a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Abraham perfectamente podría haberle dicho a Dios, no, Señor, no quiero sacrificar a mi hijo. Tú habías dicho que él iba a ser el hijo de la promesa. Y Dios le hubiese dicho, ok, está bien. Pero Abraham, en su calidad de salvado, no habría sido justificado para salvación. Sin embargo, ya en su calidad de salvado, porque Abraham fue salvo en Génesis 15:6, cuando miró las estrellas del cielo y le creyó que así iba a ser su descendencia, y ahí leemos en el libro de Romanos que Abraham creyó a Dios y su fe le fue imputada judicialmente por justicia. Dice el texto, le fue contada por justicia, pero en el original le fue imputada judicialmente. La fe de Abraham lo convirtió en una persona salva, justificada. Ahí fue salvo Abraham. Ahí Abraham recibió la salvación de su alma. En Génesis 15:6, cuando él le creyó a Dios sin que su hijo haya nacido. Le creyó que iban a ser su hijo, sin que haya nacido. Luego, cuando ya su hijo nació, en su calidad de salvado, Dios le prueba la fe a Abraham, se la prueba, y le pide sacrificar a su hijo. Entonces Abraham es justificado por las obras en su calidad de salvado, no para ser salvo. Es la justificación por obras que tiene que ocurrir en todos nosotros los salvados. En la carta del apóstol Santiago, a los expatriados, a las 12 tribus que están en la dispersión, y ellos eran expatriados porque eran judíos que habían creído que la salvación es sin obras, gratis, gratuita, la salvación por gracia. Sin embargo, ellos eran objeto de la persecución de todos aquellos que estaban dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley, de los celosos del cumplimiento de la ley para ser salvos. Ellos, los judíos celosos de las obras de la ley para ser salvos, se llenaron de odio contra los judíos que empezaron a creerle a Cristo, que la salvación es gratis, sin obras. Y ellos, los que dependen de las obras de la ley, los judíos que dependen de las obras de la ley para ser salvos, se llenaron de odio y empezaron a perseguir a los judíos que iban convirtiéndose a la salvación gratuita de Cristo, la salvación por gracia. Y ellos empezaron, los judíos que dependen de las obras de la ley, empezaron a echar, a expulsar a los judíos, a expropiarles sus bienes. Por eso leemos en Hebreos 10:34, el despojo de vuestros bienes sufristeis, de mano de los judaizantes, de los judíos que aman la ley para salvación, están dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley para ser salvos. Todos esos judíos odiaron a los judíos que creyeron en Cristo, que la salvación era gratis, que Dios la había conseguido gratuitamente por su fe, por la fe que tenemos nosotros en Cristo. Por eso ellos, los judíos, decían que eran salvos, no por obras de la ley. Sin embargo, los judíos que dependían de las obras de la ley, persiguieron a los judíos que creían que la salvación es gratuita porque Cristo la consiguió gratis en la cruz, y entonces esos judíos que dependen de las obras de la ley expropiaron de los bienes, los expulsaron
a los judíos que eran salvos por gracia, que solamente creían que la salvación es gratuita, como la creo yo y lo creemos todos los que somos parte de la iglesia de Cristo. El apóstol Santiago les escribe a los expatriados, a las 12 tribus que están en la dispersión. Eran judíos que eran perseguidos por todos los judíos celosos de la ley que dependen del cumplimiento de las obras de la ley para ser salvos. Y ellos odiaban a los judíos que se habían convertido a Cristo, que decían que la salvación es gratis, sin la obediencia a las obras de la ley. Hermanos míos, Santiago 1.2. El hermano que es humilde condición, Santiago 1.9. Santiago 1.12. Recibirá la corona de vida, dice. Santiago capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago 2.5, hermanos míos amados. Santiago 2.14, hermanos míos. Santiago 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Santiago capítulo 4, versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahí está el apóstol Santiago escribiéndole a los salvados. Versículo 11 del capítulo 4. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Capítulo 5 de Santiago, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Siempre el apóstol Santiago le está escribiendo a los hermanos, a los que ya hemos sido salvos. Particularmente aquí, a todos los expatriados, los judíos que habían sido salvos por creer que la salvación es gratuita, solamente por gracia, no por obras. Y aquellos que dependen de las obras de la ley, los perseguían a ellos, los judaizantes, los que anhelan ser salvos por la obediencia a las obras de la ley. Versículo 9, hermanos, no os quejéis los unos contra los otros. Versículo 10, hermanos míos. Versículo 12, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, etc. Son exhortaciones a salvados. Versículo 19, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, de la muerte física. Son todos salvados acá, cuando el apóstol Santiago le escribe a los salvados, a los que estaban en la dispersión, a los expatriados judíos que habían creído que la salvación es por gracia. Y eran objeto del odio de aquellos que creen que la salvación es guardando la ley, guardando santidad, dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. Aquí el apóstol Santiago en el versículo 21 del capítulo 2 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es decir, ya Abraham era salvo, pero ofrecía a su hijo para ser justificado por las obras, para recibir bendición, no salvación, porque ya era salvo. ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, hay que notar que Abraham ya era salvo cuando él miró las estrellas del cielo y todavía no había nacido Isaac, pero Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue imputada por justicia. Nosotros, por nuestra fe en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, Dios nos imputa justicia, recibimos santificación, somos salvos, solamente por creer. Pero aquí Abraham, después de los años, recibe un mandamiento de parte de Dios en su calidad de salvado, y Dios le pide sacrificar a su hijo. Y aquí el apóstol Santiago le está escribiendo a todos los salvados, ¿no ven que también ustedes que son salvos, también tienen que ser justificados por las obras, demostrando que la fe que en ustedes hay tiene que ser probada? ¿No fue justificado por las obras también Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Pero Abraham ya era salvo, como también todos los que están siendo objeto de la carta de Santiago, ya eran salvos todos. De hecho, eran víctimas de la expropiación de todos los que dependen de las obras de la ley. Los que dependen de las obras de la ley odian a aquellos que sabemos que la salvación es solamente por gracia, no por obras. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, los salvados tenemos que demostrar que nuestra fe es auténtica. Es la fe lo que nos salva, no nuestras obras. Pero aquí el apóstol Santiago le está escribiendo a salvados, porque todos nosotros tenemos que comparecer en un tribunal de Cristo. El Señor Jesucristo es juez de vivos ahí, en el tribunal de Cristo. También el Señor Jesucristo será juez de muertos en el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15. Pero ese juicio no es para salvación, es para condenación. Sin embargo, hay un juicio de salvados, es el tribunal de Cristo. Y allí muchos sufrirán pérdida de coronas, pérdida de diademas, galardones. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3.
Bueno, entonces nosotros tenemos que ver que Abraham fue justificado aquí, en Génesis 15:6. Creyó a Jehová, Abraham, y le fue imputado por justicia. Ahora en 17:5, Dios le cambia el nombre a Abraham. No será más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y acá en Génesis 22:17, 22:16, mucho más adelante, dice el Señor: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu hijo único, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Ahí está la justificación por las obras de una persona que ya ha sido salvo. La salvación no es por obras, pero cuando ya uno es salvo por la fe solamente, en la obra que hizo Cristo en la cruz, cuando uno cree que Cristo murió por mis pecados, por tus pecados, porque son los pecados los que nos condenaban al infierno, pero Cristo murió por nuestros pecados para dejarnos salvos de la condena por nuestros pecados, entonces ahora nosotros tenemos que ser justificados por las obras en nuestra calidad de salvados, no para ser salvos, sino para recibir bendición, para el tribunal de Cristo.